ahora en este segmento Sergio Comas, abogado y analista político. Gracias por venir. Gracias. Y el alcalde de Coral Gables, James Cason, porque trabajó en la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba. ¿Es posible realmente este tipo de sobornos en la isla? Bueno, mire, siempre es posible, pero recuerda que esto es un estado policial. Ellos siguen todos los funcionarios. Si ellos tienen información, toca a ellos mandar la información, porque nosotros seríamos los primeros en querer expulsar del servicio diplomático a las personas. Pero no es cierto. Eso es primero, no hay pizza en Cuba. Y segundo, la idea de que gente van a ir en público y aceptar sobornos es ridículo. Mire, cuando alguien llega a solicitar una visa de no inmigrante, el cónsul tiene enfrente 600 personas en una sala y no sabe quién va a venir a qué ventanilla. Entonces, no funcionan. Es un tipo de acusaciones que, en ese caso, es político. Pero las denuncias están. Dicen que los ven a la luz del público. Entonces, lo que ellos deben hacer, si es cierto, traigan la información a nosotros, pero nunca lo van a hacer porque no es cierto. Sin embargo, ha dicho el gobierno norteamericano que no es cierto, basada en las estadísticas que tienen, que se han aprobado y han aumentado las visas de los cubanos que visitarían Estados Unidos. Pero básicamente hay que ir al origen del artículo. El artículo está hecho por Néstor García Iturbide, que es un coronel de la inteligencia cubana, que dirige las clases al sector civil de la inteligencia cubana en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, que es una fachada de una actividad de inteligencia organizada, donde se gradúan y se preparan cónsules cubanos y se le dan orientaciones de inteligencia. Esto, como dice el embajador, es una cortina de humo en vísperas de una conversación a la que ya se está acostumbrado en las relaciones tensas Cuba-Estados Unidos. Es decir, que lanzar esta cortina de humo, calentar la conversación antes de que empiece, que ya es el 17, en julio 17, es una tendencia que tiene Cuba. Y este personaje al que se lo han encargado publica primeramente, antes que en el Granma, en La Pupila Insomne, que es un blog de un oficialista que es Joel Sánchez, un agente de la seguridad cubana, que dirige la famosa oficina de la informatización de la sociedad cubana. Así que todo es una medida activa de inteligencia para calentar el ambiente y crear una mala opinión sobre los Estados Unidos. Pero le funcionó porque tuvo repercusión, ¿o no cree que la respuesta de Estados Unidos haya sido? Está en muchos periódicos, lo he visto, incluso Excelsior lo publicó como un cable de rebote, hasta con errores gramaticales, es decir, que no se han puesto a pensar de qué se trata esto. El cintillo sensacionalista sí ha salido por toda América Latina. ¿Y es posible que haya imágenes, videos, pruebas de estas que sí puedan salir a la luz pública? Estábamos especulando que si tuvieran algo realmente lo hubieran sacado, pero es posible que cojan a 2 o 3 personas frustradas que no tengan la visa, que hayan sido rechazados, y los utilicen convenientemente en la televisión para formar una mascarada. Aún así, en la oficina pudieran hacer una auditoría interna, ¿ese debe ser el proceder o lo van a desestimar? No, mire, nosotros siempre tenemos nuestra gente de seguridad que están vigilando los funcionarios. Son personas de carrera que van de país en país, son profesionales y en todos los países hay ese tipo de comentarios en un mes o otro mes. Pero como acaba de decir, eso viene una semana antes y durante un debate sobre la cuestión migratoria donde Cuba quiere eliminar el pie mojado, pie seco. Y el artículo hablaba mucho del pie seco. Así que eso para preparar el terreno, influir un poco quizás en el debate en los Estados Unidos, pero más que todo hacer mucho humo para poner a los Estados Unidos en la defensiva en una discusión migratoria que se avecina. ¿Y esa estrategia es nueva o es vieja? ¿Usted la afrontó cuando trabajó como jefe de la sección? Siempre es la misma cosa. Hay las charlas, no sale nada, ellos acusan a nosotros de todo tipo de cosas antes y después justifican el falta de resultado porque han sido intransigentes los americanos. ¿Pero hubo provocación directa en su momento? Sí, ese tipo de cosas siempre salen. Pero como digo, miles de personas reciben visas. El enfoque de la CINA es sobre los acuerdos migratorios, donde tenemos la obligación de documentar 20,000 personas que van a venir y vivir en los Estados Unidos. Eso es el enfoque de los pocos funcionarios que tenemos y por eso hay una demora en tener la entrevista. Pero el precio de una visa es igual en todo el mundo y el dinero que recibe el gobierno va a asumir más cónsules
y sistemas más eficientes de computación, etc. Sergio, ¿esto podría movilizar a los cubanos o a sus familiares a llegar a hacer la solicitud temiendo que no se las van a negar porque va a pasar por soborno? No, los cubanos tienen una gran experiencia y van por encima de todas las bolas y las cosas negativas porque la gente repite y repite hasta que logra venir. Realmente eso no afecta a la creencia del cubano y la esperanza de venir siempre a los Estados Unidos. Yo no lo creo. Ahora, ¿han aumentado las aprobaciones? ¿Por qué son? ¿Por esta apertura o a qué se debe? Realmente a la intensidad tan grande, a pesar de que es una actividad colateral, como dice el embajador Bin, y es básicamente la oficina está enfocada en las 20.000 visas. Por cierto, él siempre daba más de 20.000. Sí. 20.000 y... Yo siempre daba 20.075 para los presos políticos. ¿Y ahorita están? Siempre 20.000, eso hemos cumplido siempre. Pero, y ellos ponen un límite estricto en el número de funcionarios que podemos tener, porque ellos quieren crear trabas para después justificar. Ellos quieren que nosotros no llegamos a los 20.000. Así que nosotros, el enfoque es siempre en llegar a los 20.000 y mire, todo el mundo sabe que el cubano joven quiere salir de la isla. Entonces, si un joven llega a pedir una visa de no inmigrante, la ley nuestra dice que usted es inmigrante hasta que pruebe que no. Entonces, tiene 20 segundos, un minuto en frente del cónsul que no sabe quién eres tú hasta llegar. Y entonces él mirando dice, tú no vas a regresar aquí, negado. Ahora, ¿este año podría haber un incremento de la aprobación? Es posible que hubiera un incremento de la población, pero yo no creo que sea como resultado de esta acusación negativa que ha hecho Cuba. Eso no funciona así. Ahora, usted decía, si mal no recuerdo, en una entrevista que trabajan ciudadanos cubanos dentro de la embajada. ¿Podría estar implicado alguno de ellos y no precisamente un funcionario norteamericano? Difícilmente, porque ellos no tienen nada que ver con la decisión sobre la visa. Ellos tramitan los papeles. Sería más factible en visa de migrante, porque pueden quitar un documento, agregar algo, pero esa decisión que hace el cónsul es muy rápido. Tiene que hacer 120, 150 entrevistas cada día y es sobre la persona, su situación, su edad. Entonces no necesita ningún documento. Yo sé que tú no vas a regresar porque ¿qué lazos fijos tiene aquí en Cuba? Entonces la decisión es muy simple. Y si alguien tiene una edad mayor, entonces más probable que va a recibir una visa. Pero un joven difícilmente, y nosotros no queremos que regresen cada 6 meses, regresen 1 año o 2 años. Pero ¿podrían estos ciudadanos, volviendo a los que trabajan dentro de la embajada cubana, ser unos espías del gobierno dentro de la sede diplomática? Bueno, todos son confiables políticamente, porque todos los funcionarios que tenemos que no son americanos vienen de Cubalse, entonces el gobierno alquila los funcionarios a nosotros. Entonces nosotros pagamos al gobierno, el gobierno paga a ellos. Tenemos que básicamente pagarlos 2 veces, en dólares, y el gobierno paga en cooks, pocos. Entonces, ¿quién paga más? Nosotros. Entonces, ¿usted cree que sea así, que no sean extorsionables ellos? Bueno, eso es un potencial filón que ha buscado el articulista, porque te hablo que es un hombre de preparación de inteligencia y sabe lo que está diciendo en el sentido de que cualquier ser humano es vulnerable, pero lo ha magnificado sin prueba ninguna porque él habla de una investigación que no se sabe cómo la ha hecho. Quizás se paró en una esquina, hizo preguntas a 2 personas que salieron, que le negaron la visa y lo ha enfocado de esa manera. Te vuelvo a decir que por tanto es una medida activa. Pero lo que es interesante es que estén criticando que la oficina de interés esté cobrando $160 por una entrevista que no se sabe si va a tener resultado o no. Cuando por más de 40 años el gobierno cubano ha estado expoliando a la gente con el pago de una carta de invitación, un pasaporte, de una manera tan ahí abusiva. es donde viene el abuso. Ahí es hasta el abuso. Ellos venden los pasaportes y todos ganan mucha plata de ese proceso. Lo que nosotros cobramos es igual básicamente en todo el mundo. Y, entonces le convendría al gobierno cubano. Bueno, conviene que alguien pide un pasaporte. Viajen o no, no importa, porque tienen plata. Y si reciben la visa, saben que en poco tiempo van a regresar algunos cuando ajustan y trayendo cosas. Pero la mayoría de estos funcionarios son muy buenos. Han trabajado con nosotros por muchos años, pero no tienen realmente la posibilidad de influir en la decisión de un cónsul en un caso de un viso de no migrante. Ahora, con esta acusación y quizás conociendo la carga política que hemos hablado acá, ¿los funcionarios que están en la sección podrían sentirse intimidados a la hora de evaluar las solicitudes? No, mire, ellos probablemente tienen 40, 50 mil entrevistas al año. Es su profesión.
Esa es su especialización. Ellos saben después de 5 segundos si esta persona va a quedar o no. Entonces hacen su decisión y eso no va a influir nada. De hecho, estábamos hablando antes de entrar aquí que a raíz de este suceso, ya la Oficina de Intereses en un tuit ha sacado una información, un teléfono público, para que cualquiera que tuviera una denuncia que hacer la hiciera de frente y dirigida a la Oficina de Control e Investigaciones de la CINA. Así que yo no veo que estén por las sombras ni escondiendo nada. Y entonces, ¿esta denuncia hasta cuánto tiempo puede Tiene un fin llegar? político, tiene un fin político y es la preparatoria. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que nos acerquemos a las conversaciones, vas a ver otras cositas más para ir calentando el ambiente. Y después se va a esfumar y nunca van a tener ninguna prueba. Y bueno, eso es lo de siempre. Como siempre. Bien, gracias por haber estado con nosotros, James Kempson, alcalde de Coral Gables, y Sergio Comas por ayudarnos a analizar este tema. Hacemos la última pausa y al regreso, amigos, ¿de qué vamos a hablar? Enrique Capriles aseguró que Nicolás Maduro es el responsable de cualquier ataque que pueda sufrir. Eso y mucho más de lo que pasa en Venezuela a la vuelta.